Aleluya. Gloria a Jesús, santo. ¿Cuántos vinieron con hambre? Porque el Señor, en esta cena del Señor, Él quiere darnos de comer, Él quiere darnos de beber, Él quiere saciar el hambre y la sed que nuestro espíritu tiene de su pan, de su palabra, que es la salvación, el pan que descendió del cielo, que es Jesucristo mismo, es nuestro Salvador. Y es el pan, la liberación de los hijos de Dios. Entonces necesitamos comer. El que no comiere de mi carne no heredará el reino de los cielos. El que no bebiere de mi sangre, entonces tenemos que beber de esa sangre que lava y limpia nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados. Porque el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en ellos. Pero aquellos que tienen la humildad de reconocer, de decir es verdad, erré, fallé, me equivoqué, he pecado porque soy pecador, pecadora por naturaleza desde Adán y Eva. Pero gracias doy a Dios por ese abogado fiel, por Jesucristo, que me lava y me limpia de todo pecado. Y muchos hoy en día no reconocen, no tienen la humildad, no. Defienden, encubren sus pecados, sus errores, sus debilidades. Y es la voluntad de Dios que aprendamos de nuestros errores para que no nos vuelva a ocurrir, a suceder y a acontecer. ¿Para qué seguir, volver a chocar con la misma piedra? ¿Para qué volver a caer en el mismo hoyo? Con cuánto que nos costó salir y volver a caer. Entonces, decirle al hermano que está a tu lado, sé humilde, hermano. Decirle, humilde es aquel que se deja ayudar por el Eterno, por el Padre. ¿Por qué? Porque eterno peso de gloria el Padre quiere derramar sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Pero qué está esperando? Que oremos, que hablemos con Él, que tengamos comunión, que tengamos intimidad con el Espíritu Santo y que le digamos la verdad, cuánto lo anhelamos, cuánto lo necesitamos, cuánto necesitamos que Él intervenga para darnos ese poder, esa fuerza que nosotros estamos necesitando para vencer las pruebas, las luchas, las tentaciones. ¿Y por qué encerrarnos? ¿Por qué seguir guardando esos errores, esas equivocaciones y volver a seguir errado, fallando en la vida, fallando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, con las personas, con la gente? Por no tener la humildad de reconocer, de decir, erré, fallé, me equivoqué. Lo voy a volver a intentar, pero necesito volver a intentarlo no solo, no sola, sino contigo, Espíritu Santo. Se me va a hacer más fácil. Tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Tú eres Espíritu de Dios, quien me va a guiar a toda verdad. Tú vas a sacar a luz la mentira que el enemigo me había engañado, me había cegado, me había ensordecido, me había atado, me había paralizado. El fuego, Espíritu Santo, va a arder, va a quemar, va a romper esas cadenas. Y voy a poder andar con la libertad con que tú me has hecho libre. Voy a tener la humildad de vaciarme de todo lo mío, de todos mis errores, pecados, debilidades, falencias. Porque me quiero llenar de los frutos, de los dones, de tu presencia. Porque quiero recibir de tu gloria para que tú me transformes en un portador de tu gloria, de tu presencia. Quiero ser un portador de salvación, de sanidad, de libertad y de bendición a todos aquellos que me reciban. A mí te recibirán a ti, Señor.
Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a ver un hombre que era perfecto. Vamos a ver un hombre que era bueno y perfecto. Ningún hombre, ninguna mujer es perfecto, ni es bueno, ni es buena. El único perfecto es Dios. El único bueno, dijo Jesús, es Dios. En Hechos, y en el capítulo 9, perdón. Hechos capítulo 9. Y en el versículo 1 vamos a ver la vida de Saulo, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, el versículo del 1 al 3. Conversión de Saulo. Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos ¿de quién? Del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y en el 4, y cayendo ¿en dónde? En tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vamos a detenernos ahí. Dice la palabra de Dios que este joven Saulo, queriendo hacer la voluntad de Dios, se transformó en un asesino de cristianos, del pueblo y de los hijos de Dios. Comenzó a perseguirle. Aún dice que dio carta para que mataran a un joven, Esteban, lleno de fe y de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, y que le hacía ¿qué? Bien al pueblo. Y dice que aún le trajeron de trofeo la ropa de Esteban y la pusieron en sus pies, y tenía la ropa de Esteban como trofeo, sin saber, sin darse cuenta que esa ropa estaba ungida. Esa ropa estaba bendecida, porque no portaba esa ropa a cualquier persona, la portaba un varón lleno del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, y que le hacía bien al pueblo. Entonces, qué importante, ¿no? No importa lo que pase, no importa quién se levante, pero sabemos lo que portamos. Sabemos que portamos fuego, unción, poder, llenura, fruto, dones, gloria de Dios. Y dice que Dios sabe que. Decirle al hermano que está a tu lado: tú no serás un perseguidor de cristianos, ¿no? Yo recuerdo que en mi juventud corría un pastor, le puse la moto así enfrente y me le puse así como para dar una trompada. Ay, Dios, ¿dónde me metí? No le ato los cordones a la sandalia
a Saulo. Pero fue el peor error que pude cometer en la vida. Dice, no tocarás a mis ungidos. Dice, guay con aquel que haga tropezar a uno de estos de mi pequeñito. Más vale que se ate una soga de molino y se tira a lo profundo del mar. ¿Por qué? Dice, porque Dios sabe humillar a los que andan en soberbia. Y encima este Saulo quería fama. Y Dios Padre dijo, ¿querés fama? La fama cuesta. Porque yo sé humillar a los que andan en soberbia. Y de la misma manera Dios me humilló. Me humilló de tal manera que terminé pidiéndole por favor a ese pastor que me perdonara. De tal manera que me congregué con él y le serví 13 años de lunes a lunes. Con diezmo, con ofrenda, con pacto, con primicia, con trabajo, con el sudor de mi frente y sirviéndole con toda mi familia en su ministerio. Diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Quiero mostrar fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué hizo el Señor con este Saulo? Dios sabe humillar a los que andan en soberbia. Antes de la altivez está la caída. Dice que le apareció un resplandor de luz. Y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es, cose contra el aguijón. Y dice que cayó por tierra. Y aún quedó ciego. Y así muchas veces hay personas que son perseguidores del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de altiveces. Y ahí andan ciegos espiritualmente. No saben en qué hoyo caen, no saben en qué tropiezan. En el versículo 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué digo? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Ve? Y muchos, tú le dices, hermano, tienes que venir a la oración. Hermano, te tienes que congregar. Hermano, te tienes que activar. Tienes que servirle a Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él va a querer seguir haciendo a favor de tu vida. Y parece que se manifiestan llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de altivez. Hermano, hermana, tienes que activarte a abrir una casa de familia. Tienes que hacer radio y vienen 2 días y dejan la radio. Tiran la toalla. Hermano, hay que salir a evangelizar, hay que ir a los hospitales, hay que ir a predicar a las cárceles. Hay que sanar a los enfermos. Hay que libertar a los cautivos. De gracia recibiste, hermano, hermana, de gracia tenés que dar.
No podés enterrar el talento que Dios te dio. Tenés que activarlo, tenés que multiplicarlo, tenés que ponerlo a trabajar. Y te miran así, con soberbia, sobrando, llenos de orgullo. Y tú dices: Señor, tené misericordia, porque sabemos que antes de la altivez está la caída. Que uno le dice por amor, porque quiere verlo bendecido, bendecida. En el versículo 9 al 12. Era uno de los principales perseguidores. Saulo, al tener su encuentro con el Señor, ¿qué hizo? En el versículo 9 al 12. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado como Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? La vista. Ahora, eso fue lo que le sucedió a Saulo. ¿Qué le sucedió? Quedó ciego. ¿Pero qué hizo? ¿Qué le dijo Saulo al Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor dice que no le respondió. ¿Pero qué hizo Saulo? ¿No hizo nada? No, dice que comenzó a orar y ayunar durante 3 días. Porque hay géneros de consecuencia por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión o pecados generacionales y ancestrales de iniquidades, de pecados, de rebeliones, de terceros o de lo que haya salido de nuestra boca y corazón, que no van a salir si no es con oración y ayuno. Entonces, ¿qué hizo Saulo? Enseguida se activó a la oración, ayunó. Dijo: yo tengo que prepararme. Porque yo le dije una palabra: ¿qué quieres que yo haga? Le dije al Señor. Entonces, para ser obediente al Señor, ¿yo cómo me tengo que preparar? Con oración y ayuno. ¿Y qué desató? Decirle al hermano que está a tu lado: si tú te determinas a decirle al Señor qué quieres que yo haga, tienes que orar y ayunar, pero también te tienes que preparar para recibir lo que el Padre va a activar, va a desatar y va a derramar a favor de tu vida y a favor de mi vida. En el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. ¿A quién? A tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué estaba diciendo Ananías? Y así muchas veces el Señor envía su palabra y Él te habla clarito.
Y tú buscas confirmación y reconfirmación. Y viene el profeta y te dice lo mismo, lo que ya el pastor y el apóstol te predicó todo el año. No, pero tú, no sé, quieres que baje el Señor, que envíe un ángel, no sé. O que haga lo que tú tienes que hacer. Porque vemos que acá Saulo se activó enseguida en oración y en ayuno. Y ese ayuno y esa oración, ¿qué hizo? Hizo mover el corazón de Dios. ¿A favor de quién? Y dice que lo tocó Ananías y lo usó y lo activó como un ángel. ¿Para qué? Para que vaya y orara y Saulo pudiera recobrar la vista. Entonces, qué importante, ¿no? Y aún Ananías que decía, no, pero Señor, ¿cómo voy a ir a orar por este? Tú sabes cuánto mal le ha hecho a tu pueblo los que invocan tu nombre y aún tiene autoridad acá para matarnos a todos, para meternos en la cárcel. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve. Él estaba diciendo, sé obediente. Y muchas veces sucede con nosotros que el Señor nos está enviando, nos está hablando, nos está ministrando y parece que nosotros usamos nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestro razonamiento, nuestro raciocinio. Y parece que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros no queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Sabe por qué? Porque este va a ser lo que yo quería hacer con todos los discípulos que yo formé, que comieron conmigo, que caminaron conmigo, porque yo le dije a ellos, hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se quedaron en Jerusalén llenos de religiosidad y de legalismo y estructurado. Solamente fueron contados con los dedos los que entendieron y fueron obedientes a mi llamado y a la expansión y a la extensión de mi reino. Entonces, como esto, que comieron conmigo, caminaron conmigo, que yo lo discipulé, lo formé y lo activé y lo envié, se quedaron con los escribas, con los fariseos, con los autores de la ley, a hacerse los religiosos, los legalistas y los estructurados. Entonces yo me voy a tener que proveer de un vil, de un necio, de un menospreciado, de un homicida, de un perseguidor de cristianos. ¿Para qué? Para que lleve este mensaje a los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Los presidentes, los gobernadores, los senadores, los diputados, los legisladores, los empresarios, los bancarios, los jueces, gente que están en eminencia, gente de autoridad. ¿Y a quién más? Y a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los vil, los necios, los menospreciados, el hijo pródigo, la oveja perdida, la drama perdida, la perni quebrada. Instrumento escogido me es este. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿qué quieres ser tú? ¿Un religioso, un legalista, un estructurado? ¿O quieres ser un instrumento escogido en la mano de Dios? Decirle, yo quiero ser un instrumento escogido en la mano de Dios. Qué tremendo que es el Señor. ¿Qué fue lo que hizo al recibir tanto amor, tanta compasión, tanta misericordia, tanto perdón, tanta libertad y sanidad el apóstol? O sea, Saulo, porque no era apóstol todavía. Tenía solamente ¿qué? ¿Qué tenía?
el llamado, pero no era nada, no era nadie. Entonces muchos no son nada, no son nadie. No son ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni profeta, pero tienen un llamado. ¿Y cuáles fueron los pasos? 9:20. Perdón, vamos a leer del 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante, ¿qué? La vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Cristo, que este era el Hijo de Dios. Predicaba de Jesús. ¿Pero qué hizo? Dice que fue obediente. ¿En qué fue obediente? Que se activó. ¿En qué se activó? En testificar de Jesús que era el Hijo de Dios. Cuando él mataba, encarcelaba, azotaba y le decía que no hablen en ese nombre de Jesús. Ahora él estaba hablando que Jesús era el Hijo de Dios. Decile al hermano que está a tu lado, tú estás hablando que Jesús es el Hijo de Dios. Porque el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me negare, yo también le negaré, dice el Señor. Y ahora él recibió, ¿y qué hizo? Enseguida se activó y comenzó ¿a qué? A predicar. Gálatas, capítulo 1. Decile al hermano que está a tu lado, te veo predicando la palabra de Dios sin temor y con denuedo, lleno del fuego del Espíritu Santo. Te veo ministrando y extendiendo y esparciendo el evangelio, la buena noticia de salvación en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu ciudad, en los pueblos, en la ciudad de vecina y aún en los países y naciones de la tierra. Gálatas capítulo 1. Y en el versículo 17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para ver a quién? A Pedro. Y permanecí con él, ¿cuánto? 15 días. O sea, que anduvo. Dice que anduvo activado predicando de Jesús. Dice que 3 años anduvo de evangelista, haciendo obras misioneras. Y después de 3 años, ¿a quién fue a visitar? Al apóstol Pedro. Yo creo que el Señor lo envió. ¿Por qué el Señor lo envió? Porque ese ministerio le correspondía a Pedro, no al apóstol Pablo. Porque Dios ya le había hablado clarito, así como se le apareció al apóstol Pablo, primero se le apareció a Pedro. Y dice que le bajó un lienzo y le dijo que le vaya a predicar a Cornelio, a un romano que comía cerdo, que era un gentil. Y le dijo, lo que yo limpié no le llames tú común inmundo. Y como Pedro fue obediente, pero ahí nomás se quedó. Ganó a ellos, a su familia, a los del barrio, y ahí nomás se quedó. No siguió
yendo a los gentiles, se quedó judiciando. Y así muchas veces, si tú no tienes la humildad de dejarte salvar, sanar, liberar, cambiar, transformar, regenerar por el Espíritu Santo de Dios en el espíritu de tu mente, y no tienes la humildad de reconocer, como reconoció, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hasta aquí estoy haciendo la mía y se ve que hice todo mal. Y Dios dijo, ahora lo voy a usar a este. Dios va a usar a otro si tú no te dejas usar por Dios. Dice que Elías dijo, solamente yo he quedado profeta. Y dijo, no te enorgullezcas, Elías. No te enaltezcas, porque hay 7,000 rodillas que no se doblaron a los Baales. Y si tú no te dejas usar por mí, yo me voy a tener que proveer de un Eliseo. Moisés, por no ser obediente a Dios, muchos dicen que porque se enojó y rompió las tablas del mandamiento, muchos dicen que se enojó y golpeó varias veces la piedra. No. Por eso no entró, no es que no entró a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida, ¿sabe por qué? Porque Dios dijo, a este pueblo te lo destruyo todo y te doy un pueblo nuevo. Y él dijo, no. Entonces Dios se tuvo que proveer de un Josué y de un Caleb. Estos dos están dispuestos a ser más obedientes que vos, Moisés. Y por vos tener comunión, intimidad conmigo, yo voy a enviar el ángel Miguel, Gabriel, no recuerdo bien, que cuando mueras se arrebate tu cuerpo para tenerte en espíritu, mente y cuerpo como estoy yo. Pero no entró. Dios es un Dios del cielo, pero Dios es un Dios de la tierra. No te digo que tú puedes ser salvo, pero si tú no eres obediente a lo que Dios te está queriendo activar, enviar, tú te vas a perder la bendición en esta vida y en esta tierra que Dios tiene para ti, no la que tú quieres. Que le dijo a Saulo, no, vos pensás que estás haciendo mi voluntad, pero me estás persiguiendo. Perdón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enseguida oró, ayunó y recibió el milagro creativo, el milagro sobrenatural, recuperó la vista. En esta mañana, decirle, qué hermosa que son las mañanas. Decirle al hermano que tiene a tu lado, no solamente que en esta mañana voy a recuperar la visión espiritual. En esta mañana me voy a determinar a ser obediente, porque voy a recibir los milagros creativos y sobrenaturales. Voy a ser introducido a tomar, a poseer, a conquistar todo lo que el Padre, el Eterno, me prometió, no solamente en el cielo, sino en esta vida y en esta tierra. Enseguida se activó ¿a qué? A predicar la muerte y la resurrección de Jesús. Nunca más lo persiguió. Dejó de negarle, comenzó a ser obediente. Nunca más persiguió a los cristianos. Nunca más negó al Señor. ¿Y qué hizo? Dice que fue obediente a hacer su obra y su voluntad. Entonces eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Que dejemos de perseguir al Señor. Que dejemos
de perseguir a lo que el Señor nos está enviando para hacernos de bendición. Que dejemos nuestra sabiduría, nuestra justicia. Que dejemos de hacer nuestros deseos personales para que hagamos su obra y su voluntad en obediencia, para que recibamos el cumplimiento de todas las bendiciones que el Padre tiene en esta vida y en esta tierra. Y dice la historia que el apóstol Pablo se recorrió toda Asia abriendo iglesia, llegó a Roma, llegó a España, y los españoles ya quedaron ahí con una semilla de salvación que luego comenzó a dar fruto. ¿Por qué? Porque fue obediente. Y los que caminaron con Jesús, los que vieron a Jesús salvando, sanando, liberando, manifestándose con milagros creativos y sobrenaturales, los que recibieron la unción, los que recibieron la impartición, los que recibieron la gloria de Dios. Dice que también comenzaron los discípulos a fluir con la misma unción, con la misma presencia, con la misma gloria. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que Pedro predicaba y se convertían 3.000, se convertían 5.000. Pero cuando Dios le dijo, bueno, ahora quiero que vaya a los gentiles, Pedro se quedó, y ahí se quedó con los escribas, con los fariseos, con los autores de la ley. Encima los que Pablo traía para que le reconozca el ministerio por la obra que estaban haciendo, quería que se circuncide. Y Pablo le tuvo que resistir cara a cara a Pedro porque era de condenar. Y ahí se le enterró el ministerio al apóstol Pedro. Ya la gente no se salvaba, ya la gente no se sanaba, no se liberaba. ¿Todo por qué? Porque se conformó. Decirle al hermano que está a tu lado, no sea un conformista. Decirle, porque Dios tiene más y más y más y más y más y más y más para darte, no solamente en el cielo, sino también en esta vida y en esta tierra. Las obras que yo hice, dijo Jesús, vosotros también la hará, y aún cosas mayores que esta hará, porque yo estuve solamente 3 años de ministerio y yo les quiero dar a ustedes muchos años más, tomando, alcanzando, poseyendo, conquistando grandísimas promesas de bendición. Ponte de pie en el nombre de Jesús, o se quedan ahí.